Dios es fiel, Dios es bueno, grande y maravilloso. Aleluya. Muy buenas tardes y Dios bendiga grandemente a esta hermosa radio audiencia de Radio Apocalipsis Network. Caluroso saludo al capellán Raúl Delgado, al pastor Rafi Rodríguez y a esta hermosa familia que hace posible que sigamos en pie de guerra. Amén. Esta es tu pastora Aida Basilio del programa Caminando a la Luz en la Iglesia, Caminando a la Luz. Amén. Y queremos ir a la palabra del Señor en esta hora en el Salmo 92, versículo 10. Salmo 92, versículo 10. Y mira qué linda la palabra del Señor que nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque ella es viva, porque ella es eficaz y porque ella es poderosa. Te doy gracias por este tiempo, Señor, por este hermoso tiempo, Señor, que nos permite, Padre de la gloria, Señor, fluir y bendecir, Dios mío, como todos mis hermanos y compañeros en la fe, Señor, que seas tú, Padre de la gloria, poniendo esa semilla en cada corazón, Espíritu Santo, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Espíritu Santo, que seas tú más que bienvenido, te invitamos, Padre, a nuestros hogares, oh Padre, a nuestra familia, te invitamos a nuestros aposentos, te invitamos, Padre, aquí en el parque, en el trabajo, te invitamos a nuestra caminata, te invitamos, Espíritu Santo, que sea usted haciendo conforme a tus riquezas en gloria, Padre. Pero te pido en esta hora, Señor, que prepares corazones fértiles a recibir una semilla de vida, una semilla que produzca, Dios mío, arrepentimiento, salvación, Dios mío, restauración, sanidad, liberación, Espíritu Santo, porque yo le he creído al Dios de vida, al Dios que se manifiesta por los siglos de los siglos, amado de mi alma, en el nombre poderoso de Jesucristo, al quien le doy gloria y honra por los siglos de los siglos, amén. Y mira qué linda la palabra que le hemos puesto como tema: me ungieron con aceite fresco. Y qué lindo, gloria al nombre de Jesús, es entender que tú y yo, amado mío, aquellos que hemos puesto la mano en el arado, aquellos, Dios mío, que Dios tiene una asignación para cada uno de nosotros, aleluya, podemos decir me ungieron, vamos, aleluya. Hay un trabajo que hacer en la viña del Señor, y cuando hablamos de ungir, amado mío, sabemos que en el Antiguo Testamento se ungían a los reyes sacerdotes, pero hoy tú y yo, amado mío, cuando somos ungidos por el Rey de Reyes, alguien somos que consagrados a un trabajo, y ser consagrado es ser separado para Dios, amado mío. Y cuando hablamos, iglesia de Dios, de ser consagrados y separados, amado mío, es que alguien, tú y yo tenemos un nuevo estilo de vida, donde nos dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Un nuevo caminar con tu Abba Padre, un nuevo iglesia del Señor, aleluya. Mira, aún gloria al nombre de Jesucristo, un nuevo hablar, porque las cosas, mira, iglesia de Dios, y es que cuando Dios llega a nuestra vida, nuestro lenguaje cambia, nuestra manera de expresarnos cambia, nuestra manera de andar, aleluya, tiene que cambiar, aleluya. Y qué lindo es entender que tú y yo fuimos separados, tenemos un diseño desde el principio de la creación que me está diciendo que me ungieron con qué, con aceite, que tipifica quién, amado mío, quién es el Espíritu Santo, que tipifica aceite, que tipifica agua, que tipifica iglesia del Señor, aleluya. Pero cuando hablamos de ese aceite, que hebreo es que beshemen, aleluya, estamos hablando del aceite que renueva, el aceite, iglesia de Dios, aleluya, que dice, aleluya, que es que, amado mío, mira, iglesia de Dios, una renovación que es continua, iglesia del Señor. Y hablamos de frescura, estamos hablando del rajanana, aleluya, que es lo que es aquello, amado mío, que es fresco. Y cuando es fresco, es un tiempo de verdosidad, es un tiempo, iglesia de Dios, lozano, es un tiempo floreciente, es un tiempo, iglesia de Dios, en el cual la iglesia del Señor está caminando en el poder y la gracia del Espíritu Santo, amado mío. Mira, por eso es que nos
gozamos en este tiempo, iglesia del Señor, donde nos está diciendo la palabra y esta historia, que vemos este Salmo 92, estamos viendo que es un himno de acción de gracia. Y yo te quiero decir, amado mío, que después de una prueba, muchas veces Dios le da cántico a cada persona, y podemos verlo, amado mío, después de grandes victorias, la de Ana. Ana pudo, aleluya, hacer su cántico, aleluya, de agradecimiento. Podemos ver el salmista, iglesia de Dios, que de la misma manera expresaba gratitud, aleluya, por medio de qué, de adoración. Por eso es que cuando vamos, aleluya, este versículo, aleluya, que dice, qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Y qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Mira, anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche, y anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Ay, ¿quién es el que vive? Cristo es el que vive. Y cuando vemos, amado mío, aleluya, bueno es alabarte, no solamente, aleluya, en los buenos tiempos, sino en el momento difícil. Yo te voy a alabar y te voy a glorificar. Y cuando hay un pueblo agradecido, iglesia de Dios, escucha bien, cuando hay un pueblo agradecido, cuando hay una radioaudiencia agradecida, vamos, aleluya, cuando hay, amado mío, un pueblo agradecido por la intervención, iglesia de Dios, aleluya, ¿de quiénes? De nuestros enemigos, pero aún en bendición, aleluya, porque Dios fue enviado, amado mío, ¿verdad que sí? Alaba lo que Él vive, no tanto para bendecirte, sino en medio de las pruebas, porque, oye, tenemos que ser probados para Dios pasarnos, iglesia de Dios, ¿a qué? A otros niveles, y gloria al nombre de Jesucristo, porque dice su palabra, iglesia de Dios, aleluya, que Él va a estar contigo y conmigo todos los días de nuestra vida. Él nos está diciendo, amado mío, que aunque se levanta el enemigo como río, Él va a estar, iglesia de Dios, contigo y conmigo como poderoso gigante. Aleluya, pero qué bueno que tú no estás peleando solo, porque ¿qué dice la palabra? Que el ángel de Jehová campa alrededor de quienes, mira, de los que le temen y le defiende, iglesia del Señor. Aleluya, y qué bueno es que tú y yo podemos confiar en el Señor, amado mío, y que le podemos decir no solamente bueno es alabarte, sino bendice alma mía Jehová. Aleluya. Bendice alma mía Jehová en todo tiempo, porque su alabanza va a estar de continuo. Vamos, de continuo. Tú tienes hoy que creerle que esa alabanza estará de continuo en mi boca. Por tanto, no voy a dejar de adorarle, no importa el tiempo que esté viviendo. Aleluya, porque dice la palabra que todo tiene su tiempo, iglesia de Dios, aleluya. Y todo tiene que, aleluya, y todo lo que esté debajo, aleluya, del cielo tiene que su hora, iglesia del Señor. Y cuando vamos a la palabra nos está diciendo esta misma, aleluya, Salmo 92, que cuando tú le vas a buscar, tú lo vas a que, aleluya, dice, y lo busqué y me oyó. Aleluya, y lo miré, y ¿qué hizo? Y me alumbró, pero clamé y me libró ¿de qué? De todas mis angustias, iglesia del Señor, querido amigo que me estás escuchando. Aleluya, el que usted busque a Dios, usted no está perdiendo el tiempo. Cuando usted le mira a Él, amado mío, aleluya, oye, aleluya, Él no te va a dejar en oscuridad, va a llegar el alumbramiento a tu vida. Y cuando tú clamas porque necesitas la ayuda de papá, iglesia de Dios, Él va a salir a tu encuentro, vamos, aleluya, Él va a salir a tu encuentro. Mira, iglesia de Dios, cuando estamos viendo este mismo ejemplo de la vida de Ana, iglesia del Señor, cuando ella buscó, iglesia de Dios, ella buscó para encontrarlo, fue cuando ella entendió, amado mío, ¿por qué ella lo buscó? Porque había, aleluya, un sufrimiento en su vida, había, iglesia de Dios, aleluya, alguna necesidad en su vida, aleluya, y sobre la vida de Ana, aleluya, había una palabra de esterilidad, de dolor, aleluya, aunque tenía esposo, aleluya, aunque tenía una vida, aleluya, mira, iglesia de Dios, que tal vez podíamos decir, bueno, ella estaba cómoda, ella tenía su esposo, ella tenía, aleluya, y tenía alguien que la amaba, iglesia de Dios, pero dentro de ella, vamos, dentro de esas emociones se guardan tantas cosas, aleluya, tal vez, gloria al nombre de Jesús, el enemigo ha ministrado a tu vida basado, aleluya, a la escasez que tú estás, aleluya, sintiendo o teniendo, aleluya, y vemos esta Ana, aleluya, que aleluya, su vientre gritaba esterilidad, aleluya, y su corazón dolor, pero aleluya, qué lindo, que cuando ella entendió lo que era buscar, cuando ella entendió lo que era, amado mío, esa oración ferviente, cuando ella entendió que era el tiempo de llegar a la casa de Dios, iglesia del Señor, aleluya,
ella entendió algo, aleluya. Y es que iba a llegar ese tiempo de alumbramiento. Aleluya, ella miró, amado mío, para que la luz de Cristo, aleluya, ella buscó para que la luz de Cristo le alumbrara. Ella, aleluya, buscó, aleluya, aquel momento de oración para que aquella luz, iglesia de Dios, le alumbrara. Pero, aleluya, basada aquella oración y aquel tiempo ferviente que ella tuvo con Dios, amado mío, pues tal vez muchas personas te pueden malinterpretar. Y cuando vemos, aleluya, que esta mujer entró a aquel tabernáculo y ella entró porque ella entendía, gloria al nombre de Jesucristo, aleluya, que ella necesitaba algo más de parte del Señor. Estamos viendo que aunque ella entró en angustia, estamos viendo que aunque ella entró, iglesia del Señor, aleluya, de mil maneras, aleluya, qué lindo cuando entramos con corazones contritos y humillados delante de su presencia. Qué lindo cuando entendemos que el Abba Padre se hace presente en nuestra vida. Pero yo quiero decirte, iglesia de Dios, cuando tú entres a la casa con una necesidad, un templo, no mires al lado, no mires siniestra, porque tal vez hay alguien que no va a entender tu dolor, tal vez hay alguien que no va a entender tu sufrimiento. Y podemos ver esta misma, aleluya, mujer Ana, aleluya, que ella entró y fue malinterpretada, aleluya, porque de la forma en que ella gemía, en que ella lloraba, aleluya, vemos, aleluya, al sacerdote que la malinterpreta, aleluya, mas sin embargo, iglesia del Señor, aleluya, tal vez la vio, aleluya, como una mujer ebria, tal vez la vio, amado mío, aleluya, como no estaba cualificada para la manera que él entendía que se debió dar, aleluya. Pero esto no se trata de que el hombre te califique, esto se trata de que, aleluya, tú califiques, aleluya. Oh, amado mío, en este corazón quebrantado delante de la presencia del Abba Padre, ese es el corazón que el Rey de Reyes, amado mío, le interesa de ti, de mí, iglesia de Dios. Pero ¿sabes qué? Que llegó el alumbramiento de papá, llegó, amado mío, aleluya, porque mira, Él llega a nuestra vida, tanto físico como espiritual. Y mira qué lindo, porque el físico llegó, aleluya, ¿quién? Aquel jovencito, aleluya, Samuel. Llegó aquel niño porque Dios lo oyó. Dios oyó ese clamor y Dios te está escuchando tu clamor, querido amigo, aleluya. Oh, Dios está escuchando, iglesia de Dios, tu clamor. Él no te ha dejado sola, pero sabes más que eso, también el alumbramiento espiritual llegó a la vida de esta mujer. ¿Y sabes por qué? Aleluya, porque en su clamor Jehová la alumbró, aleluya, y tanto llegó al físico como al espiritual. Ya, aleluya, ya ella no sufría más de ningún tormento, ya no venía la duda, ya no venía, iglesia de Dios, aleluya, el sentirse menos mujer que nadie, porque todavía su vientre no se había abierto. Ahora vemos una mujer formada, una mujer, amado mío, que Dios la había librado de las acusaciones de aquel su enemigo, de aquella enemiga que ella entendía, aleluya, de aquella mujer, aleluya, que la angustia Penina, alaba lo que él vive, de aquella esterilidad. Sus enemigos huyeron porque Cristo entró a la ecuación. Y Cristo hoy quiere entrar a tu hogar, Cristo hoy quiere entrar a Mashenda, a tu matrimonio, Cristo hoy quiere entrar a tu familia, Cristo hoy quiere entrar, aleluya, porque Él quiere hacer cambio verdadero en tu vida, aleluya. Y qué lindo, porque Cristo se quiere llevar todo tu tormento. Él te dice, busca que me vas a encontrar. Él te dice, mírame, que aleluya, va a llegar aquel alumbramiento. Mira, amado mío, aleluya, aún el mismo Saulo persiguiendo a la iglesia del Señor. Mira, amado mío, sin pedirlo, porque a él le llegó de gratis, vamos, aleluya. Lo que él no sabía era, y el hombre lo que no sabe es que cuando está persiguiendo a la iglesia, Dios se va a hacer presente. Y si algo estaba haciendo Saulo, era persiguiendo al pueblo de Dios, aleluya. Por eso era menester que papá, aleluya, se hiciera presente. Y aquella luz, amado mío, aleluya, mira, trajo cambios verdaderos en la vida de aquel Saulo, iglesia del Señor, aleluya. Pero qué lindo es el Abba Padre, amado mío, que cuando llegó, amado mío, aleluya, no solamente lo libertó, aleluya, de ser, aleluya, perseguidor de la iglesia, sino también, iglesia de Dios, aleluya, tal vez de todo lo que lo atormentaba este hombre, alaba lo que él vive, aleluya, mira, salió de su cuerpo, de su vida, y aquello, amado mío, que Dios te prepara ahora para tú ser un seguidor de Cristo.
¿Y sabes por qué te puedo decir? Porque el mismo, aleluya, Pablo transformado, aleluya, que era aquel Saulo. Iglesia de Dios, ahora él iba a coger un nuevo camino. Ahora él iba a padecer, aleluya, iba a entender lo que era ser seguidor del maestro, amado mío. Un hombre que, aleluya, no creyeron en él de primera instancia. Le tenían temor, pero qué bueno es el Abba Padre, amado mío, que el que te llamó te va a respaldar. El que te llamó te va a sostener. Vamos, hay alguien que tiene que, aleluya, buscar. Hay alguien que tiene que mirarlo. Hay alguien que tiene que, aleluya, clamar. Porque Él va a llegar y te librará de todos tus enemigos. Y cuando vemos esta misma historia, iglesia del Señor, mira, aleluya, qué grande y poderoso es Dios. Porque cuando vemos la historia, aleluya, de la misma viuda y sus dos hijos, en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1, estamos viendo, iglesia de Dios, esta historia, que tras la muerte de su esposo, iglesia de Dios, aleluya, una mujer que estaba pasando un dolor, aleluya, por la pérdida de su esposo, de viudez. Aleluya, pero ahora ella enfrenta no solamente una pérdida, aleluya, sino también que ahora ella enfrenta una, aleluya, mira, iglesia de Dios, una deuda, y ahora es amenazada su familia, ahora es amenazado aquellos dos hijos. Vamos, aleluya, yo necesito que hoy tú te conectes, aleluya, conmigo, y tú puedas entender, iglesia de Dios, aleluya, que tu dolor no va a ser para muerte, que tu dolor no va, aleluya, va a ser para pérdida. Vamos, aleluya, es necesario que tú invites a papá a tu casa. Es necesario, iglesia de Dios, que tú tengas aceite fresco, aleluya, en tu vida, aleluya. Y ¿sabe lo que me llama? Esta mujer, aleluya, ¿qué hace? Ella busca, aleluya, yo me imagino que ella buscó, pero entre todo, amado mío, Dios también te va a poner gente de frente que te ayude. Y ¿sabe a dónde ella va? Aleluya, donde el profeta Eliseo, alaba lo que él vive, porque, aleluya, su esposo era hijo de profeta. Y cuando vemos esta palabra, iglesia del Señor, estamos viendo, aleluya, que llegó el momento de papá para su vida, aleluya. Y ahora vemos algo, iglesia del Señor, y que Eliseo le dice, aleluya, mira, ahora ya le cuenta su dolor a quién, al profeta, y el profeta te dice, aleluya, ¿y qué haré yo? Porque que, iglesia de Dios, yo quiero que tú entiendas que el hombre nada tiene, sino es porque Dios se lo da. Alaba lo que él vive. Y qué lindo es depender de Dios, y que Eliseo entendía que dependía era del Rey de Reyes. Ahora le dice, amado mío, ¿qué tienes en casa? Y tal vez en el momento precipitado ella no vio que tenía nada, pero luego le dice, tengo, aleluya, un poco de que, iglesia de Dios, aleluya, una vasija de aceite, aleluya, un poco. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Muchas veces en el dolor no vemos lo que tenemos. Muchas veces en la crisis tú no puedes ver lo que tienes de parte de Dios, porque muchas veces en el dolor te opaca, iglesia de Dios, lo que Dios te ha entregado. Y papá te está diciendo hoy, necesito hombres valientes que se levanten con aceite fresco y que entiendan que en el dolor hay aceite, machenda, o que en el dolor, en la aflicción, hay aceite fresco, aleluya. ¿Y sabe qué sucedió, iglesia del Señor? Aleluya. Lo que me llama, aleluya, la atención es que ese alumbramiento estaba a punto, aleluya, de manifestarse. Aleluya. Entonces ahora vemos, aleluya, al profeta Eliseo, que le da una orden y le dice, mira, mija, aleluya, ve y pide vasijas. Ve, pide vasijas, aleluya. Pero vasijas, ¿qué? Vacías. ¿Sabe que esto me encantó de parte del Señor? Aleluya. ¿Por qué, iglesia del Señor? Aleluya, porque en vasija llena no se puede echar aceite. Ay, Dios mío, Señor. Que en vasija llena ya no necesitan nada, amado mío. Él necesitaba vasijas vacías para que fueran llenas de, ay, Dios mío, del aceite fresco que estaba a punto de manifestarse. Aleluya. Oye, cuando tú entiendes que no tienes nada, cuando tú entiendes que aquello poquito que tú tienes, Dios te dice, oye, es suficiente, vamos, es suficiente esa fe que tú tienes, esa poquita, aleluya, que tú tienes, yo me voy a glorificar. Esa poquita de fe que tú tienes, yo me voy a manifestar. Eso poquito que tú tienes, yo lo voy a usar para manifestar mi poder y mi gloria. Aleluya.
¿Y sabe qué sucedió? Aleluya, vemos esta historia, amado mío, que hace esta mujer, se le dio que una orden. Y esto se trata, iglesia de Dios. Muchas veces queremos la bendición de Dios, pero no queremos obedecer a la, aleluya, para obtener esa bendición. Aleluya, y aquí se le dio una orden a la mujer. Ve, aleluya, todas las vasijas que pueden, enciérrate en tu cuarto. ¿Con quiénes? Con tus hijos. Alaba lo que él vive. Oh, mira, amado mío, aleluya, y empezó el fluir de aquel aceite y de aquel milagro, amado mío. Yo no sé, aleluya, cuando aquel esposo estaba en la casa, aleluya, porque ella no se impresionó, aleluya, era algo, amado mío, que cuando su esposo estaba en la casa, tal vez había manifestación de la gloria. Ahora el dolor que ella estaba viviendo, tal vez, aleluya, quería opacar aquello que se manifestaba en la casa. Y hoy Dios te está diciendo, vamos, aleluya, el problema no va a opacar, el dolor no va a opacar lo que yo entregué en tu vida, lo que yo entregué para tu casa. Vamos, Eva Shatalaya. Oh, Dios, no, aleluya. Dios te dice, aleluya, yo estoy contigo como poderoso gigante. Levántate, levántate en el nombre de Jesucristo, aleluya. Y mira qué linda la palabra del Señor, iglesia de Dios. Porque entonces, aleluya, cuando, aleluya, esta vasija ya comienza, aleluya, a llenarla hasta que, iglesia de Dios, mira, amado mío, si la manifestación era grande, que hasta que las vasijas no estuvieron llenas completas, rebosando, ay Dios mío, rebosando, aquel aceite no cesó. Oye, que Dios me está diciendo, aleluya, iglesia, que tú entiendas, es que el aceite tiene que rebosar. El aceite en tu vida no se puede quedar hasta mitad ni un cuarto. El aceite en tu vida hoy va a rebosar. Hay un aceite fresco que se va a derramar ahí en tu auto, ahí en tu casa, ahí tú que me estás viendo ahí en la sala, tú que me estás escuchando allí en la radio, tú que me estás escuchando allí, aleluya, en tu carro, tú que estás escuchando ahí en tu trabajo. Hay una palabra, amash, que va a ser derramada sobre tu vida en el nombre de Jesucristo. Y mira qué lindo, aleluya, que cuando, iglesia del Señor, aleluya, ahora Dios no te deja, aleluya, con ese dolor. Ahora tú no vas a perder nada. ¿Sabes por qué? Porque la bendición de papá llegó. Porque el fluir de la bendición llegó. Ahora vas a tener para vender y para pagar y para vivir. Vamos, aleluya. Es que cuando Dios llega, amados míos, aleluya, no da en escasez, sino da en abundancia. Hoy alguien tiene que creerle que tal vez el enemigo, aleluya, quiso, aleluya, que tú perdieras tu negocio, que perdieras tal vez, aleluya, tu casa, que perdieras, amado mío, tus hijos. Pero hoy Dios te da una palabra. Te voy a devolver, aleluya, todo lo que has perdido, aleluya, para bendición, para que muchos crean y entiendan que soy yo, Jehová de los ejércitos, que fui yo quien te llamé, aleluya. Y mira qué lindo que ese clamor, amado mío, libró a esta mujer de qué, del dolor, de la pérdida. Oh, aleluya, este fue el mismo, amado mío, aleluya, intervención que llegó a tiempo, iglesia de Dios. Por eso tú y yo tenemos que creerle al Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo no peleamos solos. Aleluya, como le dije ahorita, el ángel de Jehová, iglesia de Dios, tú tienes que entenderlo. Acampa a tu alrededor y a mi alrededor. Acampa alrededor del que tiene temor de Dios, amado mío. Del que tiene el temor de Dios, y ese temor es el principio de toda sabiduría, iglesia del Señor. Usted y yo no caminamos solo, vamos, aleluya. Esto es una promesa de parte de Dios, aleluya, una promesa, aleluya, que quiere, aleluya, ¿de qué? De guianza, iglesia de Dios, y de protección sobre la iglesia, aleluya. Tú no estás solo, nosotros no estamos solos, ni, aleluya, caminamos, aleluya, porque queremos, sino porque hay dirección del grande y del poderoso, el cual te llevará a toda verdad y a toda justicia, iglesia de Dios. Y mira que esa misericordia, iglesia de Dios, hacia nosotros es demasiado grande. Esa misericordia que nos alcanza, esa misericordia que alcanza a todo aquel, iglesia, que cree, amado mío, aleluya. Porque, aleluya, si la misericordia de Dios no nos hubiera alcanzado, tú y yo hoy no estuviéramos aquí, iglesia del Señor. Tú y yo no estuviéramos. Pero ¿sabes cuál es esa misericordia? Es ese amor.
Aleluya, ese amor compasivo, es esa fidelidad de tu Padre, es esa lealtad, iglesia de Dios, aleluya, accionando, aleluya, y reteniendo todo aquel castigo que tú y yo merecíamos, iglesia de Dios, pero Él dijo, yo lo voy a recibir, yo me pongo en el medio, vamos, aleluya, y cuando, aleluya, tu Padre, amado mío, quiere corrección, que Él hace, aleluya, Jesús como abogado hoy se pone ahí ese frente, aleluya, abogando, aleluya, por ti y por mí, iglesia de Dios, porque Él se compadeció, iglesia de Dios, aleluya, aleluya, desde el principio sin antes habernos conocido. Mira qué linda es la palabra del Señor. Y por eso es que cuando vemos, amados míos, aleluya, esa misericordia que se extendió, aleluya, Él se extiende a quienes, al necesitado. Iglesia de Dios, cuando vemos esa misericordia, vemos que cuando, aleluya, Jesús llega a Gadara, hay un hombre con una necesidad, iglesia del Señor. Un hombre, aleluya, que nos describe el libro de Marcos, aleluya, capítulo 5, donde nos está diciendo que hay un hombre poseído, un hombre atado, aleluya. Pero qué lindo es el auxilio de papá, que aunque Él no ha llegado al lugar, ya Él sabe, aleluya, que hay alguien que dentro de su juicio cabal momentáneo está pidiendo la ayuda a grito, está pidiendo la ayuda, amado mío, aleluya, está llamando al Abba Padre, y ante, amado mío, Él va a llegar, aleluya, Jehová va a llegar a tu vida, Jehová va a llegar, amado mío, cuando tú y yo menos lo imaginemos, Él va a llegar. Y mira qué lindo, aleluya, porque estamos viendo un hombre, aleluya, que necesitaba, aleluya, mira, necesitaba la mano poderosa, pero aun cuando el mismo Jesús llega a tierra, iglesia de Dios, aleluya, este hombre no fue llamado, este hombre instantáneamente vino donde Jesús, aleluya, y podemos ver, iglesia de Dios, que, aleluya, ¿qué le dice a Jesús? Ha llegado antes de tiempo, aleluya, Jesús nunca llega a tiempo, Jesús siempre llega el momento preciso. Estamos viendo que este hombre, iglesia de Dios, era un hombre que poseía una legión de demonios, era un hombre, aleluya, que nadie podía, aleluya, ni amarrar, era un hombre que habitaba desnudo, un hombre incontrolable, un hombre que hacía daño a sí mismo con piedra, rompía cadenas, aleluya, un hombre, amado mío, aleluya, como muchos andan en la calle, que se pierden su mente, que se pierden su mente por la droga, pierden su mente porque hay un hombre o una mujer que le tiene envidia y le hace daño, un hombre, amado mío, que le dieron un té de campana, un hombre, amado mío, que sigue atado, aleluya, oye, y llega el momento, aleluya, tal vez desgaste físico, aleluya, su vida, y llega el momento de que el enemigo dañe esa mente, iglesia del Señor, pero yo te quiero decir que todavía tú y yo le servimos a un Dios vivo, y hay un Dios vivo que, aleluya, que te quiere libertar de toda condición, quiere libertar a ese hijo, quiere libertar a esa hija, quiere libertar a esa madre, quiere libertar a ese padre. Él se hace presente, solo llámalo e invítalo, que Él se va a hacer presente, aleluya, en tu casa. Oh, mi alma te adora, Jesús, aleluya. Pero qué lindo que Él va a llegar a tiempo, Él va a llegar a tiempo, Él va a llegar a tiempo, aleluya. Y sabe que Jesús hace, aleluya, le ordena a aquellos espíritus, iglesia del Señor, instantáneamente que salgan de aquel hombre, aleluya. Y aún estos demonios no se querían ir de aquel lugar, aleluya. Y las aleluya le piden a Jesús que lo eche sobre aquellos, aleluya, hatos de cerdos. Pero yo te quiero decir, amado mío, que ni los cerdos, aleluya, resistieron a aquella legión de demonios. Pero más triste, aleluya, son ciudades y pueblos, amado mío, que prefieren quedarse, aleluya, con principados demoníacos, que aleluya, Jesús llegue a libertar las ciudades, Jesús llegue a libertar los hombres, Jesús llegue a libertar la vida, Jesús llegue, amado mío, echa el aceite aún en la tierra, para que esa tierra sea bendecida y comience a fructificarse, aleluya. Y prefirieron que Jesús saliera de aquel territorio, iglesia del Señor. Tal vez estaban asustados, amado mío, por un hombre que estaba haciendo bien, que por uno que estaba atado y desnudo en aquel lugar. Por eso es que dice la palabra que, aleluya, a los buenos le dirían bueno y a los malos, aleluya. Aleluya, a los buenos le dirían malo y a los malos le dirían bueno, iglesia del Señor. Aleluya, por eso es que tú y yo tenemos que estar presentes. Tenemos que cubrir nuestra familia, nuestros hijos, alabar lo que Él vive. Y saber, amado mío, aleluya, que el poder y la gloria viene de Jehová de los ejércitos. Pero la misericordia, amado mío, ay Dios mío,
La misericordia lo liberta. La misericordia lo hace ahora un hombre cabal. Un hombre que se podía sentar y estar quieto. Porque ya no tenía demonios que lo ataran su mente y su corazón. Ya no había demonios con quien hablar. Ya no habían, aleluya. En esta hora va Satanás y avanza. Espíritu Santo, en esta hora, Amasenda, he derribado todo plan del enemigo y todo aquel, aleluya, que está teniendo conversación con los demonios hoy salen de tu casa, hoy salen de tu hogar, hoy salen de tu familia y son reprendidos en el nombre poderoso de Jesucristo, aleluya. Oh, Dios no llega, amado mío, temprano. Él llega en el preciso momento que tu casa necesita, Jesús. Que tu familia necesita, Jesús. Aleluya. Esa misericordia te va a libertar. Esa misericordia, amado mío, va a llegar a tiempo. Aleluya. Esa misericordia que antes tú no podías. Aleluya. Mira, amado mío. Aleluya. Tú no podías ni controlarte. Tú no podías, amado mío, estar, aleluya, tranquilo porque los demonios te hacían hacer tanta cosa. Ahora esa misericordia te liberta. Ahora esa misericordia llega a tiempo y te liberta. En el nombre poderoso de Jesucristo, iglesia del Señor. Y verdaderamente yo me gozo porque ahora vemos un hombre cuerdo. Un hombre, amado mío, que ahora tiene hambre por seguir a aquel que lo libertó. Vamos, aleluya. Hoy alguien tiene, aleluya. Mira, amado mío, que ponerse de acuerdo con esta sierva. Alaba lo que él vive. ¿Y sabes por qué? Porque, aleluya, usted sabe, aleluya, que cuando Dios llega a su vida, cuando la misericordia de Dios llega a tu vida, que interviene, amado mío, que te da bendiciones como también te liberta del enemigo. Mira, iglesia del Dios, aleluya. Tú tienes que ir a contar la maravilla. Por eso es que Jesús, aleluya, él quería seguirlo, pero que Jesús le dice, ve y cuenta, ve, vamos, y cuenta la maravilla que yo he hecho contigo. Por eso es que este evangelio será predicado por testimonio, vamos, aleluya, hoy mi familia será libertada, hoy mis hijos serán libertados, hoy ese hombre saldrá de la, vamos, aleluya, hay que creerle, de las cárceles espirituales, aleluya, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya, y cuando vemos, aleluya, demostrando, iglesia de Dios, Jesús mismo demostrando su autoridad absoluta. Aleluya. Y la delegó a quienes, mira, amado mío, a la iglesia del Señor. Y es que tú y yo, iglesia de Dios, aleluya, tenemos que caminar con la autoridad que se nos delegó en el mundo espiritual. Tú y yo somos hijos del Rey de Reyes, del que tiene toda autoridad, iglesia de Dios, y nos las entregó a la iglesia del Señor para restaurar, para libertar, y aún Él dice en su palabra, para hacer cosas mayores en su nombre, aleluya. Y esto es lo que Dios quiere, amado mío, aleluya, que no vivamos de espalda, amado mío, el dolor del otro, sino que en medio de su dolor nosotros podamos ser el puente, y aleluya, el puente, iglesia de Dios, de amor para otro, el puente que ellos puedan ver de consolación para otro, iglesia del Señor, aleluya, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y mire usted que cuando podemos ver, amado mío, ese puente de consuelo, también lo pudo ser David en su preciso momento. Cuando vemos la historia en 2 de Samuel, amado mío, de Mefiboset, estamos viendo un personaje que, aunque se destaca por recibir la gracia, esa gracia que es inmerecida, que fue la que usted y yo recibimos, porque qué iglesia de Dios, aleluya, nosotros no podíamos pagarla, pero vino un redentor, vino un sacrificio perfecto, vino, ay, mi alma te alaba, aleluya, un hombre perfecto, iglesia de Dios, que lo hizo todo por ti y por mí. Y mira la palabra del Señor, iglesia del Rey, aleluya. Que cuando estamos hablando, amado mío, estamos hablando de un linaje. Estamos hablando, aleluya, de que este joven, aleluya, no era un jovencito cualquiera. Era aleluya, un jovencito, aleluya, y un niño que fue cuando él, aleluya, se quedó lisiado. Estamos viendo que su padre era Jonatán, pero su abuelo era el rey Saúl en aquel tiempo, aleluya, rey de Israel. Estamos viendo, amado mío, aleluya, que él sabía lo que era habitar en una casa. Él sabía lo que era habitar, iglesia del Señor, aleluya. Mire, amado mío, tal vez en una mansión, tal vez, aleluya, en una casa posicionada. Él sabía lo que era gobierno, él sabía lo que era reinado. Vamos, hoy alguien tiene que entender esta palabra, alaba lo que él vive. Él sabía, iglesia de Dios, aleluya. Mas sin embargo, amado mío, aleluya, en una batalla, iglesia del Señor, aleluya, que se dio, aleluya, murieron que su padre y murió su abuelo, aleluya, ¿dónde? En el monte, aleluya, Gilboa, y su nodriza, queriendo cuidarlo, amado mío, aleluya, sobreprotegiendo
corriéndolo, ella lo carga, vamos, aleluya, pero en su corrida se le cae este niño. Y es que muchas veces, iglesia de Dios, no es la culpa del que te esté ayudando, aleluya, que en medio del problema te suelte, vamos, ay, aleluya, no es iglesia de Dios. Yo quiero que tú entiendas, amado mío, que no es el problema del que te quiso ayudar, Padre, y en el camino tal vez te le soltaste y te caíste, tal vez te heriste en el camino y pensaste que tal vez esa persona lo hizo, aleluya, porque te quería hacer daño. Es que no se trata de esto, se trata, amado mío, aleluya, que te quiso hacer el favor, aleluya, y no era su intención. Pero qué bueno que hoy el Señor te vino a decir: yo no me he olvidado de ti. Yo no me he olvidado de ti. Y sabes una cosa, que el niño que no solamente quedó inválido y lisiado, amado mío, tal vez este niño fue, aleluya, llevado a vivir, iglesia de Dios, en un lugar conocido por el Lodebar, conocido por su pobreza, su dolor y su miseria. Aquel lugar, amado mío, lugar de refugio, lugar de aislamiento, donde tal vez no había esperanza, vamos, aleluya, porque es que eso es lo que sucede en medio de las caídas, en medio de que te heriste, en medio de que dijiste: ah, lo perdí todo, quedé lisiado espiritualmente, y dijiste: ahora me voy a meter en este lugar, en este lagar. Y Dios te está diciendo: yo no te mandé a que te metas al lugar del lagar, yo no te mandé, aleluya, aleluya, yo no te he dicho que yo me he olvidado de ti, yo no te he dicho, aleluya, que yo te he marginado, yo no te he dicho, aleluya, yo no te he mandado al lugar desértico, yo no te he dicho que todavía, amado mío, el manantial de vida está corriendo a favor tuyo. Vamos, hoy alguien tiene que entender que todavía no es el tiempo del silencio. Te heriste, aleluya, pero te vas a levantar en el nombre poderoso de Jesucristo. Vamos, aleluya. Y tal vez este joven pensó: se olvidaron de mí, hay silencio, aleluya, no hay pasto en este lugar, no hay palabra, aleluya, que me levante, no hay palabra de vida, no hay palabra que dé fruto. Vamos, aleluya, alguien hoy se tiene que conectar en esta palabra. Y sabes una cosa, aquel niño que creció en aquel lugar, viviendo escondidas, aleluya, un día, vamos, ay Dios mío, Señor, un día que el rey David se acordó, yo me imagino, aleluya, y dijo: espérate un momento, déjame ver, aleluya, preguntar algo. ¿Y será que alguien ha quedado de la familia de Saúl? ¿Y será que todavía alguien ha quedado? Pero había un hombre por allí escuchando, vamos, aleluya. Aquel sí, aleluya. Y le dijo: bueno, todavía ha quedado, aleluya, uno. Se llama Mefibosé, pero es lisiado. Pero él no le preguntó en ningún momento la condición en el que vivía. Él le dijo que si había quedado alguien. Y ese es el problema, iglesia del Señor, aleluya. Que muchas veces queremos seguir señalando por la condición del hombre, amado mío, que vivió en un momento. Tal vez, aleluya, todavía te siguen diciendo, aleluya, el alcohólico, la prostituta. Tal vez todavía te siguen diciendo, aleluya, pero papá, amado mío, llega a tiempo. Pero papá llega a tiempo. Pero papá llega a tiempo. Pero papá llega a tiempo, iglesia del Señor, porque Él se va a hacer presente en cada una de nuestras vidas, aleluya. Y qué lindo, porque el Rey de Reyes llegó a tiempo. El Rey de Reyes llegó a tiempo, amados míos, aleluya, en su intervención. Él llegó a tiempo, aleluya, a la casa, vamos, aleluya. Y qué lindo que cuando le dicen, aleluya, vamos a llamarlo, aleluya, tráelo. Mira qué lindo, iglesia de Dios, aquel muchacho, él no sabía ni cómo levantarse, ¿sabe qué? Porque él se estaba, aleluya, mira, amado, viendo como un perrillo, como un perro, amados míos. Se estaba viendo, aleluya, un hombre sin valor, un hombre que estuvo siempre solo, echado en tierra. Pero qué lindo cuando papá llega, aleluya, porque papá te cambia la historia, porque papá cuando llega, amado mío, te hace ver diferente, porque cuando papá llega, amado mío, él no te va a tratar como tú te sientes, vamos, él te va, aleluya, a llamar, aleluya, y a tratar por ese llamado poderoso. Y eso es lo bueno de tu Padre y el mío, iglesia de Dios. Eso es lo bueno de tu Padre y el mío, iglesia del Señor, que Él siempre va a llegar a tiempo a tu vida y a la mía, aleluya. Y qué lindo, porque ahora vemos, amados míos, aleluya, este mismo hombre, aleluya, y que le dice, aleluya, mira, amados míos, aleluya, cuando llega este siervo, aleluya, y le dice, trae y llega a la casa, esa misericordia que Él le otorga, iglesia de Dios, un lugar alto, un lugar alto que tal vez tú no te ves,
humilde, pero es un lugar de honor. Aleluya, aleluya. Yo no sé, amado mío, cómo tú te ves y cómo tú te encuentras, pero Él mismo, amado mío, aleluya, me identifica. Es que yo no soy digno para sentarme en la mesa. ¿Sabe que el mismo hijo pródigo no se sentía digno de llegar a la casa? Ay, mi alma te adora, a la casa del Padre. Aleluya, por eso es que es importante que cuando toda vida llegue, amado mío, es importante sentarlo en la casa. Es importante, iglesia de Dios, hacerlo, hacerlo sentir que es importante en la casa del Señor. Es importante, aleluya. Y ahora vemos, amados míos, aleluya, esta misericordia que fue extendida sobre la vida, aleluya, de Mefibosé, aleluya. Ahora vemos, aleluya, que hace David, amado mío. Ahora dice, no, tranquilo, ahora tú vas a comer en la mesa del rey, aleluya. Aún él no se sentía digno de comer en aquel lugar, amado mío, por su discapacidad. Pero Dios no te escogió por tu discapacidad. Dios te escogió, amado mío, porque tenía un talento y un llamado para tu vida. Dios te escogió porque sabía que aunque tú tengas tal vez una condición física, Él no está mirando tu condición, porque Él está viendo que tú puedes, que tú eres capaz de hacerlo, que Él te llamó para marcar, amado mío, a otros que tal vez están enteros en aleluya completo, pero no están haciendo el llamado y la obra que Dios ha diseñado para ellos. Así que levántate en el nombre de Jesús, mujeres, aleluya, hombre, joven, jovencita, niño, vamos a trabajar en la viña del Señor. A esto es que Dios nos ha mandado a llamar. Y mira qué lindo que ahora, amado mío, el rey, aleluya, lo invita como hijo a la casa, aleluya. Mira la importancia, amado mío, de tu padre esperarte como esperó, aleluya, aquel hijo pródigo, aleluya, que lo invitó a la casa, le dijo, vamos, entra, aleluya, esta es tu casa, aleluya, lo abrazó, lo sentó, mira, iglesia de Dios, le puso anillo, le puso vestimenta, le puso calzado, vamos, eso es lo que papá quiere, amado mío, mientras, aleluya, hay muchos que no quieren que llegues, que vuelvas a la casa, mientras hay muchos, aleluya, que están viendo tu condición, Dios te está diciendo, vamos, yo quiero levantarte, limpiarte y ponerte vestiduras nuevas, ropa nueva, vamos, aleluya, y te voy a sentar a la mesa. Y eso es lo que papá quiere hacer contigo. Aunque tú te vengas indigno, aleluya, serás restaurado por tu Abba Padre. Aunque tú hayas caído, iglesia del Señor, aleluya, Él te va a levantar, aleluya, Él te va a levantar y serás adoptado por el Rey. Vamos, aleluya, tú y yo somos coherederos, iglesia de Dios. Tú y yo, aleluya, le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, iglesia de Dios. Y no se deja, aleluya, oye, que no se gana por obra, aleluya, que es un regalo. Claro que es un regalo, amado mío, pero ese regalo te alcanzó, ese regalo te renueva, ese regalo, amado mío, viene, aleluya, llega a nuestra vida cada mañana. Ese regalo es inagotable, ese regalo, iglesia de Dios, es esa vida eterna, iglesia de Dios, aleluya, que tal vez tú y yo no merecíamos, pero llegó a tiempo. Él llegó, iglesia de Dios, a tiempo. Y mira qué linda la palabra como sigue en el mismo Salmo 92:5, donde dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Porque es que el hombre necio, iglesia de Dios, no sabe, pero el insensato, mira, no entiende esto, porque el necio es ignorante. Ay, Dios mío, aleluya. Pero qué lindo, porque ese hombre sabio en el que Dios nos está diseñando, son aquellos hombres que hemos decidido serle obedientes a Dios. Esos hombres que dijimos, por encima de todo vamos a seguir adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, aleluya, dice que tus pensamientos son tan profundos. Alaba lo que Él vive. Nadie los va a entender aquí en la tierra, pero aquel que pasa, aleluya, tiempo con Él, aleluya, Él te traerá revelación de lo que Él quiere hacer en el día, de lo que Él va a hacer y lo que Él se va a manifestar. Amado mío, simplemente eso lo conocen aquellos que, aleluya, saben ser hijos, aquellos que saben pasar tiempo con Él, aunque broten los enemigos, escucha bien, aunque broten los impíos, aunque florezcan los que hacen maldad, aleluya, dice la palabra, es para ser, aleluya, serán destruidos, perecerán y serán
que, iglesia de Dios, esparcido, donde nos dice, aleluya, su palabra, que hay respaldo, aunque estés, aleluya, siendo amenazado. Vamos, grita, grita. Y Jehová para siempre eres altísimo, y Jehová va a llegar a tiempo, Él no te va a dejar solo. Y hoy Él te dice, escucha bien, aleluya, aumentaré tus fuerzas como las del búfalo, aleluya, y te harás fuerte, te hago frente, aleluya, fuerte frente a tu enemigo, aleluya, porque es que esas fuerzas no vienen por nosotros. Esa fuerza, dice la palabra, que te hace ser sobrenatural, que te hace ser resistente, que te hace, aleluya, capaz de cargar cargas pesadas. Vamos, aleluya. Hoy alguien tiene que entender, aleluya, que ese búfalo, amado mío, oye, tiene una fuerza superior, aleluya, a cualquier animal. Vamos, aleluya. Ese búfalo sabe, aleluya, aleluya, percibe. Ese búfalo sabe sentirse amenazado, en peligro, aleluya, o cuando va a ser atacado, y sabe que comienza a moverse. Vamos, comienza a moverse constantemente. Vamos, estamos a punto de manifestar ese aceite fresco. Vamos, aleluya. Pero ¿sabes cuándo? Cuando estás frente a tu enemigo, porque es que usted no sabe, aleluya, que tiene aceite muchas veces hasta cuando está frente al enemigo. Usted no sabe que es tanto capaz. Si Dios no lo pone, aleluya, lo expone ahí, aleluya, en medio de la prueba frente al enemigo, y usted dice, wow, yo no sabía que iba a actuar así, yo no sabía que iba a hablar de esta manera, pero qué lindo que papá lo sabe todo, iglesia del Señor. ¿Y qué hace? Aleluya, cuando Él comienza a moverse, es un mecanismo, iglesia de Dios, natural del hombre. Aleluya. Y cuando empieza, amado mío, a moverse, está comenzando a accionar algo, está comenzando a activar. Vamos, aleluya. Hoy alguien se me tiene que activar en este movimiento, aleluya. Y constantemente lo que hace, aleluya, que comenzamos a calentarnos. Vamos. Hay alguien se tiene, aleluya. Y esto es lo que hace este búfalo. Comienza a moverse naturalmente cuando, aleluya, ahí, aleluya, parado, aleluya, comienza a activar, y aquello comienza a calentarse, donde dice que aquel lomo, su lomo, aquella joroba, donde ay Dios mío, donde se almacena, iglesia de Dios, aceite, no son problemas, no son, aleluya, palabras negativas, donde tú estás acumulando y guardando aquel aceite, para cuando, aleluya, tú estés preparado para manifestarlo. Vamos, hoy yo estoy hablando con alguien, aleluya, que tiene aceite de papá, vamos, pero que hoy lo vamos a, aleluya, experimentar. Y que me dice a mi iglesia de Dios, aleluya, ahora este aceite comienza a distribuirse por donde, aleluya, comienza a distribuirse por su piel, aleluya, con toda naturalidad. Vamos, aleluya, qué lindo es papá. Y comienza ese aceite a fluir por tu cuerpo, y comienza ese aceite a fluir, aleluya, por esta iglesia del Señor, aleluya, este búfalo. Y sabes que lo hace, aleluya, lo comienza a hacer resbaladizo, aleluya, frente a quien, al enemigo, iglesia de Dios, creando una capa protectora. ¿Qué me está diciendo, amada mía pastora? Te estoy diciendo que cuando te enfrentes a tu enemigo va a haber un aceite, aleluya. Usted, yo no sé si su, aleluya, cuando antes se decía que yo hoy me eché aceite y hoy me resbala todo, pero hoy Dios te está diciendo, iglesia de Dios, que ese aceite, amado mío, aleluya, te va a resbalar todo lo que viene del enemigo, pero lo que es presencia se va a manifestar, aleluya, aún sea, amado mío, para bendecir, aún sea para libertar a tu enemigo. Pero qué lindo que tú y yo estemos, iglesia de Dios, aquella capa protectora, amado mío, es que nada va a llegar a tu vida, aleluya. Y qué lindo, porque esto se llama la unción de Dios, aleluya, esto se llama la unción del Espíritu Santo, aleluya, que te va a librar de todo mal, de todo ataque, aleluya. Y hoy es necesario que tú digas, yo tengo aceite, vamos, yo tengo aceite, yo tengo aceite, yo tengo aceite, aleluya, soy resistente, soy fuerte, camino en abundancia. Vamos, y alguien tiene que creer que hoy ese aceite fresco será derramado sobre tu vida y la mía. Y mira qué linda la palabra del Señor, iglesia de Dios, aleluya. Oye, amado mío, Él no te va a dejar solo. Él no te va a dejar solo. Usted, aleluya, es resistente. Y la oración del justo puede demasiado, iglesia de Dios. Por tanto, no temerá mal alguno. Por tanto, no vas a temer aunque el enemigo se levante. Él está contigo como poderoso gigante. Por eso dice la palabra que el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Él te hizo para florecer. Él
Él te hizo, aleluya, para ser palmera. Él te hizo para ser cedro, iglesia de Dios, en medio de aquel Líbano. Aleluya. ¿Y cuál es ese cedro? Es ese árbol plantado junto a corriente. Vamos, es ese árbol admirado por su altura, belleza y larga vida, amado mío. Lo que me dice que la vida viene del Rey de Reyes. Lo que me dice, iglesia de Dios, que no es porque usted sea, iglesia de Dios, una modelo, no es porque usted sea, no, sino es que la belleza viene desde adentro, amado mío. Esa belleza que viene del cielo, iglesia de Dios, aleluya, que hace resplandecer el rostro de Jesús sobre cada uno de nuestra vida. Eso es lo que hace, iglesia de Dios. Esos frutos dignos lo que hace, aleluya, es que tú y yo nos parezcamos más a aquel que nos llamó, aquel que nos compró, aleluya, aquel que nos diseñó, iglesia de Dios, porque no se trata de ti ni de mí, se trata de Él. Así que crece y sé luz en medio de las tinieblas. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias porque eres fiel. Te doy gracias porque eres verdadero. Te doy gracias porque sigues estando presente. Te doy gracias, Espíritu Santo, por tu favor. Te doy gracias, amado de mi alma, por ese aceite fresco, Dios mío, depositado en cada una de las vidas, en cada una de mis hermanos, en cada uno de la iglesia, en cada uno del pueblo, en cada uno de los del camino. Ahí los que están en la casa, ahí los que están en el trabajo, allí, Padre, los presos, allí los hospitales, Señor. Hay una vida que hoy tiene que creer que el aceite fluirá a favor de cada uno de ellos. Que ese aceite fluirá en el nombre de Jesucristo. Querele a Dios, querido amigo. Hay una palabra de esperanza. Una palabra de esperanza, aleluya. Una palabra que hoy te está diciendo: el aceite fluirá sobre tu vida, sobre tu casa, sobre los tuyos, aleluya. Una palabra, aleluya, de que yo tengo, que tú tienes, y que tú tienes el diseño de aquel que te formó. En esta hora, aleluya, yo te invito a que tú le creas al Rey de Reyes, aleluya. Si no le sirves al Señor, hoy yo te invito, aleluya, a que entres al camino nuevo, aleluya. Un camino, aleluya, grato, limpio, que Él tiene diseñado para cada uno de nosotros, iglesia de Dios. Un camino con condición, pero un camino de amor, un camino de esperanza, aleluya. Y si no tienes a Cristo, o si quieres realmente reconciliarte, dile al Señor en esta hora: amado Jehová del cielo, en esta hora, Señor, me arrepiento de mis pecados, Señor. Perdóname, Espíritu Santo. Te pido que me perdones y me limpies con tu sangre poderosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí nunca, jamás. Señor, te doy gracias por cada vida, Señor, que ha venido, Dios mío, y te ha conocido, Dios mío, como tu Salvador y exclusivo, Señor, en su vida. Te pido, Dios mío, que lo fortalezcas y lo ayudes a seguir hacia adelante, Señor. Enviamos tu palabra libertadora. Libertadora, libertadora, Señor. Tu palabra que restaura, tu palabra que redime, tu palabra que tiene poder, Señor. Llega ahora, Espíritu Santo, sanando, restaurando, libertando a toda vida en esta hora, toda condición de enfermedad en esta hora, Señor. Dice tu palabra que por medio de esa llaga hoy muchos son sanados, Señor. Enviamos tu palabra sanadora, Señor, y que tu sangre poderosa, Dios mío, Padre, que se virtió en aquella cruz, Dios mío, Señor, sea derramada sobre toda vida, Dios mío. Declaramos inoperante todo espíritu de enfermedad, Dios mío, toda enfermedad, en el poderoso nombre de Jesucristo. Dios de liberación, Señor, llega a toda vida, libertando y transformando, no importa la condición en la que se encuentre. En esta hora, Señor, todo espíritu de muerte es reprendido y atado. Padre de la gloria, Señor, todo demonio, Dios mío, Señor, Padre viciado, Dios mío, Padre, en los cuerpos y en la vida, en esta hora se ha reprendido y atado por el poder de tu palabra, amado de mi alma, Jehová del cielo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Te doy gracias por todo lo que tú haces. Te doy gracias por lo que seguirás haciendo en cada una de las vidas, Señor, en esta hora y en este tiempo. Te doy gracias, Señor, por lo que haces y seguirás haciendo. En el nombre poderoso de Jesucristo.
Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. En esta hora se despide tu pastora Aida Basilio. Aleluya, del programa Caminando a la Luz. Gloria al nombre de Jesucristo. Y si no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos, Iglesia del Señor, querido amigo que me estás escuchando, al 17920 Northwest 51 Place de Miami Garden, Florida. Nuestro número a comunicar es el 786-305-0032. Repito, 786-305-0032. Así que Dios te bendiga rica y abundantemente.